Bueno, bien. Buenas tardes a todos. Ya nos hemos saludado. Vamos a seguir, a avanzar un poco más con este estudio que estamos haciendo por segunda vez ya, ¿no? De la confesión de fe. Un estudio que nos da bastante luz, ¿no? Sobre lo que Dios establece y sobre lo que Dios ha dejado plasmado en su palabra. Y sin duda es un estudio que por la gracia de Dios solamente va avanzando, no solamente en el tiempo en el cual se estudió sobre esta confesión, por todos los problemas doctrinales y por toda la cantidad de pensamientos encontrados que había en ese tiempo con respecto a un montón de enseñanzas y con respecto puntualmente a lo que decían un montón de cosas, asegurando ciertas verdades que no eran tan así, de acuerdo a lo que la Biblia decía. Y los hermanos en ese tiempo, bueno, transitaron sobre esta confesión y tuvieron tiempo dedicado a esto, ¿no? Tal es así que nosotros, por la gracia de Dios, ya pudimos avanzar en los primeros 6 capítulos. Esos primeros 6 capítulos hablan de la base, ¿no? De la base de la confesión. Hemos visto, solamente para citarlos, en el capítulo 1 hablamos de las Santas Escrituras, en el 2 hablamos de Dios y la Santa Trinidad, en el 3 hablamos del decreto de Dios, en el 4 hablamos sobre la creación, en el 5 hablamos sobre la divina providencia, y en el 6 nuestro hermano Javi la semana pasada habló sobre la caída del hombre, del pecado y su castigo. Cuando nosotros, en la medida que nosotros hayamos entendido y comprendido estos 6 primeros capítulos, habremos comprendido la base doctrinal de la Biblia. Así de claro y sencillo. No solamente la base doctrinal de la confesión, sino la base doctrinal de la Biblia, ¿no? Esos 6 temas en los cuales pudimos andar ya son el sustento de todo lo que viene por delante. Y en el capítulo que hoy nos toca transitar, es parte ya de la segunda parte, valga la redundancia, de todo este edificio, ¿no? Que es la confesión. Decíamos que teníamos una base, que son los primeros 6 capítulos. Ahora vamos a empezar a transitar la estructura del edificio, que está apoyada sobre esa base, que va del capítulo 7, el que vamos a empezar hoy, hasta el capítulo 20 incluido. Y luego vamos a tener un revestimiento de esa estructura del 20 hasta el 30, si no me equivoco, y los últimos 2 hablan de la azotea y de la terraza de ese edificio. Pero todavía falta para llegar ahí, pero hoy, en esta segunda parte, vamos a empezar con la estructura, ¿no? La estructura que va del capítulo 7 al capítulo 20. Y todo eso está apoyado sobre los primeros 6 capítulos. Esto lo volvemos a repetir intencionalmente porque nosotros en cada uno de los capítulos entre 7 al 20 vamos a tener un sustento, y el sustento al cual tenemos que correr rápidamente si no entendemos algo en estos capítulos es a los primeros 6, porque los primeros 6 son la base fundamental y la base firme de lo que viene por delante. Hoy nosotros vamos a tratar un tema que es extenso, de alguna manera, y complejo, pero que en esta confesión de fe, los autores de la confesión han decidido tratarlo solamente en 3 párrafos. Para mí particularmente hay mucho más por hablar de esto, e incluso hay un estudio bastante extenso y muy bueno que habla sobre los pactos, ¿no? Pero entiendo que también el hecho de poder estudiar todos los pactos detenidamente habría llevado muchísimos más párrafos aquí. Entonces lo que los hermanos hicieron fue resumir en 3 párrafos el pacto de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de ver en esta noche. El capítulo 7, que habla del pacto de Dios, o del pacto de Dios, como figura así en la confesión.
A su vez, los capítulos entre el 7 y el 20 se dividen en varias cuestiones. Este primer capítulo, que es el séptimo de la estructura, va a describir el pacto. Describe el pacto, y ahora lo vamos a ver en los 3 párrafos. Pero después, cuando sigamos avanzando en el capítulo siguiente del Cristo el Mediador, o en el 9 del libre albedrío, que hubo alguna cuestión la semana pasada, ese capítulo va a dar luz sobre el libre albedrío. Vamos a ver también la doctrina de Cristo como Dios. Y también vamos a ver el escenario del pacto. Entonces vamos a ver varias cosas entre el capítulo 7 y 20 que nos van a dar muchísima más luz sobre lo que sigue adelante en esta confesión. Nosotros entramos con este capítulo, como les decía, en la estructura, ¿no?, de la confesión de fe. Estructura que va apoyada en los capítulos anteriores. Y podemos ver, de alguna manera, cómo el lugar de este tema del pacto de Dios en la confesión, el capítulo 7, no es una coincidencia. O sea, está puesto aquí no por coincidencia, no por casualidad, aunque nosotros sabemos que las casualidades no existen, sino que está justificado correctamente en este lugar. Si en el capítulo 6, en el capítulo que nosotros vimos la semana pasada, dejamos al hombre caído en el pecado, con el peso de la condenación, de su pecado, de la muerte y de la corrupción de su alma, de manera que para salvarse tiene que ser salvado, ¿sí? Nosotros vimos que, de alguna manera, para decirlo rápidamente, el hombre que quiere ser salvado, bueno, o desea salvación, tiene que ser salvado, no puede salvarse por sus propios medios. Entonces, si nosotros dejamos ese capítulo atrás, entendiendo la corrupción del hombre, cuando vamos al capítulo siguiente, al 8, no al 7, sino al 8, estamos viendo el anterior y el posterior, ahí nos va a identificar quién es ese Salvador preparado por Dios. O sea, el mediador, porque el título del capítulo 8 es ese, de Cristo el Mediador va a tratar. Que ese es el que trae salvación al hombre de sus pecados. Entonces el capítulo 7 lo que está haciendo es un nexo entre el 6 y el 8. El 6 habla justamente de esto. El hombre ha caído en pecado, todas sus facultades han sido alteradas por el pecado, todo su ser, cuerpo, alma, espíritu ha sido afectado, su voluntad también por el pecado. Si saltáramos directamente al 8, vamos a ver a Cristo como el mediador, pero en el medio tenemos un pacto, que es el capítulo 7. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar. Entonces el capítulo 7 lo que va a hacer es enseñarnos que esa obra de Cristo no fue llevada así porque sí o como un vacío, ¿no? O sea, de alguna manera el hombre cayó en pecado y vino Cristo el mediador. Sí, pero hay algo en el medio. Y lo que hay en el medio es precisamente eso, ¿no? Es un pacto. Dios mismo estableció unos pactos. Algunos dicen pacto igual a planes, ¿no? Como si fueran planes de Dios. Planes, ¿cómo decir? Dictados por Dios, ¿no? Pactos dictados por Dios. Por medio de los cuales estableció salvar a algunos hombres de sus pecados. Bueno, esto precisamente se refleja en los pactos. O sea, el hecho de que el Señor haya visto la perdición del hombre y el pecado, Él haya constituido a un mediador que es Cristo, esto es por medio de pactos. No es así porque sí, no es no es que sale de la nada, ¿no? Que Dios, sí, a Dios se le ocurrió esto, Dios lo decretó de esta manera, pero por medio de pactos. A través de la historia Dios se manejó de la misma manera, por medio de pactos, siendo siempre el mediador y el fundamento de la salvación Cristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Siempre el fundamento es Cristo. Ahora, todos esos pactos juntos
que nosotros vamos a ver y encontramos en las Escrituras, los autores de la confesión, de la confesión de fe lo llamaron el pacto de Dios o el pacto de gracia. Es exactamente lo mismo. Nosotros el pacto de gracia lo vamos a ver en el párrafo 2, ¿sí? Pero es lo mismo. Pacto de Dios o pacto de gracia es exactamente lo mismo. Se lo puede referenciar de la misma manera, pero está diciendo lo mismo. Y aunque sean muchos los pactos que encontramos en las Escrituras, todos los pactos están conectados y están refiriéndose o están relacionados apuntando hacia un mismo fin, y el fin de los pactos es la salvación del hombre por medio de la obra de Cristo. ¿Sí? Entonces, el hombre cae en el pecado en el capítulo 6. En el 7 Dios decreta un pacto para que en el 8 Cristo el mediador, por medio de ese pacto y de la promesa de Dios en ese pacto, salve al hombre. Por eso decimos que está correctamente justificado, ¿no? Está en un lugar estratégico este capítulo. Está en el medio de la caída del hombre y del Salvador del hombre, por medio de una promesa hecha por Dios mismo en el capítulo 7. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 2, vamos a leer 2 versículos del 11 al 13. Efesios 2, versículo 11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, está hablando Pablo a los Efesios, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, ¿sí? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, ¿sí? Los gentiles estaban ajenos a los pactos de la promesa hasta ese tiempo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ahí cambia la condición del gentil, vosotros que en otro tiempo estabais lejos de ese pacto, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. De alguna manera Dios, que tenía un pacto con el pueblo judío en tiempos antiguos, lo que hace ahora por medio de Cristo es involucrar a los gentiles en ese pacto. ¿Sí? Entonces, de alguna manera estos 2 versículos nos enseñan cómo Dios se había organizado, Él se había organizado para salvar por medio de pactos en plural, ¿sí? Pero con una sola meta, que es el cumplimiento de la promesa. Y la promesa es una, ya es en singular. O sea, los pactos son muchos, pero la promesa es una. ¿Cuál es la promesa? Bueno, ahora vamos a verla. En un principio beneficiaban solamente a los judíos este pacto, ¿sí? Y no a los gentiles. Pero ahora los que estaban lejos, o sea, los gentiles que estaban lejos, por Cristo han sido hechos cercanos. Entonces, el pacto que proporciona Dios en principio a su pueblo elegido, ahora pasa también a los gentiles. Pero el fundamento del pacto, que es Cristo, es el mismo, tanto para unos como para otros. La condición caída del pueblo judío, al igual que la de los gentiles, es llevada adelante por la salvación en Cristo, para los dos pueblos, ¿no? Entonces, ahora nosotros los gentiles podemos disfrutar y ser partícipes de esos pactos que de alguna manera Dios desde el principio estableció para bendición y salvación, para bendición y salvación de todos los elegidos, por su bondad y por su misericordia. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver a lo largo de la Biblia unos cuantos
pactos, pero el fin de esos pactos es uno solo, que es cumplir la promesa de Dios dada en esos pactos. Cuando el Señor proclama pactos, tanto sea a Abraham, a Noé, a David, todos los pactos que conocemos, dentro del pacto está involucrada una promesa. Porque el pacto que Él da es un pacto serio, firme y un pacto que se va a llevar adelante. Y no importa lo que suceda en el medio. Es como el decreto de Dios, como si Dios hubiera decretado también los pactos. Sí, el Señor también decretó los pactos. Entonces, así como nosotros vimos en el capítulo del decreto de Dios que nada va a cambiar en su decreto, tampoco los pactos van a cambiar. ¿Sí? Ahora bien, cuando llegamos al párrafo 1, si lo vemos ahí, vamos a tratar de dilucidar qué es lo que está diciendo y primero vamos a leer este párrafo. Y dice así: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales o pensantes le deben obediencia como a su creador, sin embargo, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. ¿Sí? Yo había marcado acá y después, mientras que hacía esto, lo marqué y después me olvidé. Pero esto tiene bastante relación con el capítulo 2, ¿no? El capítulo 2 del cual nosotros ya tratamos, que habla de Dios y de la Santa Trinidad y que de alguna manera muestra la diferencia de lo que es Dios y su criatura. Y cuando empieza este párrafo, da una explicación muy grande, muy importante, de muchísimo alcance, que el Hijo de Dios tiene que tener claro en esta vida. La distancia entre Dios y la criatura es abismal. Nosotros no somos igual que Dios. Y yo sé que en una teoría rápida y superficial uno puede decir sí, es lógico, yo no soy igual a Dios. Él es santo, Él es perfecto, Él es justo, Él es misericordioso, Él no peca y yo todo lo contrario. Sí, en algo. Pero en la práctica de todos los días, a veces nos creemos más que Dios. Por eso, de alguna manera, este primer párrafo está contentando la pregunta, o sea, ¿qué es lo que está diciendo este primer párrafo? Y está hablando de la necesidad general del pacto de gracia. ¿Por qué necesitamos un pacto de gracia? Primeramente por esto que dice cuando empieza ese párrafo, que la distancia entre Dios y la criatura es tan grande, es tan abismal, que hasta a veces no se puede entender. Se puede entender, sí, razonándolo, pero en la práctica muchas veces esa distancia se empieza a cortar y nos creemos que somos más que Dios. Cuando nosotros empezamos a desmenuzar la Biblia desde el principio, vemos cómo las Escrituras nos dejan bien claro esa diferencia abismal que hay entre Dios y el hombre, como lo está afirmando este párrafo. Esta primera observación que hace este párrafo es una observación bastante clara para nosotros, ¿no? No está diciendo nada fuera de lugar. Y la Escritura también muestra esto. Nosotros en el capítulo anterior, como dijimos, dejamos al hombre en la condición de pecado para con Dios, en la corrupción de todo su ser. Y si el hombre quedara solamente ahí, entonces queda excluido de la presencia del Señor. No habría ningún tipo de comunicación del hombre con Dios si nos quedáramos en el capítulo 6. Cuando nosotros decimos que la distancia entre Dios y los hombres es abismal,
Lo que está queriendo decir acá, que no está puesto en referencia a lo que el hombre puede llegar a ser por su pecado, o al gran pecador que puede ser el hombre. No está hablando solamente de eso, sino a lo que el hombre es en relación, en comparación al Creador. No, nosotros entendemos y sabemos que el hombre es pecador y Dios no, Dios es santo. Pero la diferencia abismal de la que habla acá no está hablando en función del pecado. Está hablando en la relación que hay hombre y Dios. ¿Sí? Está hablando de lo que es uno y de lo que es el otro. De la esencia de uno y de la esencia del otro. No está hablando si un hombre es más pecador que el otro y entonces es más cercano a Dios porque tiene menos pecados que el otro hombre. No, no es eso lo que está queriendo decir. Por eso lo que vamos a ver es la tremenda necesidad de un pacto. ¿Por qué? Porque si Dios no establece un pacto, nosotros no tendríamos relación con Dios. No hay forma de tener relación con Dios. ¿Y quién tendría que llevar adelante o proporcionar ese pacto? ¿El hombre o Dios? Dios. Dios, porque Él es el santo y Él es el justo y Él es el creador. O sea, esto no es meramente o solamente por la existencia del pecado en el hombre, sino que va más allá, es por causa de quién es Dios en relación a nosotros. Cuando nosotros logramos entender y logramos poner en nuestra mente y en nuestro corazón la condición del hombre y en contraste a lo que Dios es, entonces empezamos a tomar el lugar que nos corresponde en esta historia de la humanidad. Nosotros somos hombres y Dios es Dios. Dios es Dios. Dios es Dios con todo lo que significa, ¿no? Vamos a ver esto rápidamente. Vamos a ir a Lucas 17. Un ratito ahí. Un pasaje que tiene bastante que ver con lo que oraba nuestro hermano Marco hace un ratito. En Lucas 17, desde el versículo 7 al 10, vamos a ver la situación del siervo, en donde el Señor hace una pregunta, ¿no? ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Bueno, cuando uno lee estos 3 versículos, por el pecado que hay en nosotros, no nos gusta escuchar esto, ¿no? Si nosotros esto lo trasladamos a un trabajo secular, ¿no? Decís, ¿cómo? Yo me merezco esto. Si yo estoy haciendo lo que hay que hacer, vengo temprano, un agradecimiento, ¿cómo se dice? Una palmadita en la espalda. Una palmadita en la espalda, una retribución, aunque sea verbal, ¿no? No hay otra palabra más, como un halago. Sí, bueno, ahí, gratificación, ¿no? Bueno, algo así. Acá no, acá lo que está diciendo es que este siervo venía de realizar sus tareas y el amo no tenía por qué agradecerle nada, porque estaba haciendo lo que tenía que hacer. Esa era su tarea, ¿no? Y no solamente eso, sino que llegaba a la casa y nada, y tenía que seguir sirviendo, tenía que poner la mesa y tenía que dar de comer, etcétera, etcétera. Y cuando terminaba todo eso, entonces se sentaba y comía. Bueno, la pregunta del versículo 9 dice, ¿acaso os da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, y ahí ya traslada a los discípulos y a nosotros que estamos incluidos ahí, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos
inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Esto choca bastante con nuestro orgullo, ¿no? Es algo de decir, uno hoy por la gracia de Dios lo puede comprender, puede entender cuál es digamos, a dónde apunta esto para el Hijo de Dios, pero sin duda esto va contra nuestro orgullo, ¿no? Pero en estos 3 versículos nosotros podemos ver de manera bastante clara esta diferencia entre Dios y las criaturas. Cuando nosotros ponemos a Dios como el amo y a nosotros como la criatura, como los siervos en este caso, ¿no? Y como un pacto por parte de Dios es lo que se precisa para que puedan entrar en relaciones las criaturas y Dios, y de qué manera esto solo es debido a la condescendencia voluntaria de Dios, que es lo que dice más adelante el párrafo, en donde dice, sin embargo, nunca podrían haber logrado la recompensa debida a no ser por una condescendencia voluntaria por parte de Dios. Cuando nosotros vemos en este pasaje del siervo, luego de hacer su tarea en el campo, y tiene que seguir sirviendo a su amo en la casa, lo que podemos ver de alguna manera es que el amo, una vez que él terminó de hacer lo que tenía que hacer, el amo no contrae ningún deber ni ninguna deuda con el sirviente. El hecho de que él haya hecho lo que tenía que hacer no lo pone al amo en desventaja o en deuda para con ese siervo, porque él hizo lo que tenía que hacer. Ni gracias, ¿no? Solamente él hizo lo que tenía que hacer. Bueno, de la misma manera es la relación del hombre para con Dios. El hombre queda como inútil para con Dios, aunque haya hecho todo lo que Dios le hubiera mandado. Yo no sé ustedes, ¿no? Pero toca un poquito, ¿no? La fibra, decir, porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a, bueno, servimos, hacemos, vamos, pum, pum. Dios nos está mirando con mejor cara. No es lo que dice la palabra. Por supuesto se agrada, sí, pero el hombre queda como inútil, ¿no? Lo dice ahí el versículo. Aunque haya hecho todo lo que Dios le hubiera mandado. Nosotros tenemos que entender que la palabra inútil no es una palabra despectiva, ¿no? No es ese significado donde de alguna manera se descalifica al hombre o lo que hace el hombre por falta de capacidades, que no las usa bien o tiene las capacidades atrofiadas. No ese es el punto. El sentido es, lo que quiere decir inútil es sin méritos. ¿Sí? Sin méritos. No hay nada más que pueda hacer, o no hay nada que pueda hacer que le dé mérito alguno, ¿sí? Frente a Dios. Decir que eso que hizo no es otra cosa que lo que tenía que haber hecho, y por hacer eso no está haciendo algo de más como para atraer méritos sobre él, sino simple y llanamente hizo lo que debía hacer. Cuando nosotros entendemos la condición del hombre de esta manera frente a Dios, ahí vemos la diferencia abismal de lo que es Dios. Y esto es muy poquito lo que estamos viendo, ¿no? Pero vemos la diferencia abismal de lo que Dios es a lo que nosotros somos. Nosotros tenemos que notar bien esto, ¿no? El Señor nos dice que nosotros tenemos que decir todo el tiempo, siervo inútil soy, siervo sin mérito soy, porque fracasé, porque caí en pecado, porque desobedecí al Señor, porque he fallado en todas las cosas que el Señor me mandó, o en las cosas que el Señor requería de mí, y entonces estoy sin mérito. No se trata de eso, de lacerarse todo el tiempo y de latigarse diciendo esas cosas. Sino que el siervo, entender esto, sino que el siervo, aún haciendo
aún haciendo todo lo que debía hacer, queda como inútil, queda como sin mérito. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces ahí vemos un poco lo que es Dios, por un lado, con todo lo que Él significa, con su esencia, y lo que es el hombre. Y más aún nosotros, siendo hijos de Dios, que de alguna manera nos consideramos diáconos del Señor, ¿no? O siervos del Señor. Ahora, no es por haber fracasado en el pecado, sino porque Dios es Dios y nosotros somos meras criaturas. Ese es el punto. Entonces es por eso que no podemos tener o gratificar a Dios con alguno de nuestros méritos. ¿Sí? Aún haciendo todo cuanto tengamos que hacer para con Dios, con todo, y eso no tenemos derecho con Dios. Dice, porque yo hice esto, esto y esto. Hice esto, esto y lo otro. Y me comporté de esta manera y esta y esta. Eso no nos da derecho a nada. Hacemos solamente lo que tenemos que hacer. Y aunque hagamos lo que deberíamos perfectamente, cosa que no podemos hacer, no podemos pensar que ya Dios nos tiene que dar o bendecir. Y muchas veces pensamos así, y ahí es cuando entendemos o creemos que somos más que Dios. Bueno, yo llevé adelante estas cosas, llevé adelante estas obras y ahora tengo que ser bendecido por Dios. Quizás no lo digo, pero sí lo pienso. Y esto pasa todos los días, ¿no? En nuestras vidas. La distancia entre Él y nosotros es tan grande que por mucho que hagamos, Dios y todas sus bendiciones espirituales son inalcanzables para nosotros si Él no nos la da. Cuando nosotros leemos en Efesios 1:3, todas las bendiciones espirituales en Cristo, si Él no nos las da, nosotros no podemos tenerlas. ¿Que nos las da? Sí. ¿Y por qué nos la da? Por medio del pacto. Porque Él ha hecho una promesa encerrada en un pacto. Dios ha condescendido hasta nosotros y ha hecho un pacto con nosotros y ha encerrado dentro de esos pactos esas bendiciones del reino de Dios, de la vida eterna, que de otra forma nunca podríamos haber alcanzado por nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? No sé si logran ver la importancia del pacto. Del pacto que hizo Dios desde Génesis 3:15 hasta Cristo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia abismal entre nosotros y Dios. Entonces Él tiene que establecer un pacto para relacionarlos y para salvarnos, y luego nos muestra quién nos salva, ¿no? Cristo el mediador. Entonces nosotros no podríamos haber alcanzado absolutamente nada por nuestro propio accionar o por nuestras propias obras, nada. Esto mata absolutamente toda posibilidad de orgullo y soberbia en nosotros, sino que esto nos debe humillar y nos hace ver qué importancia tiene el pacto o los pactos de Dios para nosotros. Así que si hoy gozamos de bendiciones por nuestra obediencia a Dios, es porque hay pacto de Dios para beneficiarnos. Es la condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Él lo quiso expresar de esa manera. Yo los voy a bendecir a mi pueblo, voy a bendecir a aquellos que he escogido. Pero va a estar puesto dentro de un pacto, y en ese pacto va a haber una promesa solemne de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si no, no me pueden alcanzar. Y nosotros sabemos que todo eso es en Cristo, ¿no? Las bendiciones espirituales en Cristo que tenemos, no las tenemos porque Dios nos debía bendiciones. A nosotros Dios no nos debe nada, sino porque Él las ha incluido en el pacto de gracia. Él incluyó las bendiciones para nosotros en el pacto de gracia. Si hay alguien que le debe algo a Dios, somos nosotros, no Él a nosotros, ¿no? O sea, a nosotros Dios no nos debe nada. Él quiso enriquecernos
y acercarnos esto en el nuevo pacto en el cual nosotros vivimos, en el pacto que conocemos, ¿no? Que es en Cristo ya para nosotros en esta época de la humanidad. De forma que el hecho que Dios esté entre nosotros, que nos dé vida, que nos dé luz, que nos dé gracia, que Él nos escuche en nuestras peticiones, que seamos llamados hijos de Dios, que seamos adoptados y todo lo que vamos a ir viendo más adelante en esta confesión, que seamos parte de la iglesia, es fruto de su humillación. ¿De qué humillación? De haber condescendido a nosotros, de habernos visto con misericordia. Es fruto de eso. Ese eterno Dios ha condescendido, ¿no? A darnos esto en este nuevo pacto en el cual nosotros vivimos, que es en Cristo, y que de otra manera nosotros no llegaríamos, ¿no? Esto es algo muy importante lo que dice en este primer párrafo, porque es algo que el pueblo de Dios no puede tener en poco. Todo hijo verdadero de Dios no puede dar esto como algo asentado, ¿no? Decir, bueno, sí, ya lo sé. Esto es motivo de meditar todo el tiempo en esto, ¿no? Que Dios haya querido venir en Cristo, vamos a decirlo así para que se entienda más fácilmente, venir en forma de hombre, de carne y hueso como nosotros, para traernos todas estas bendiciones. Bueno, esto es porque ya estaba decretado en estos pactos de Dios. Entonces es algo que nosotros no podemos tener en poco y despreciar este favor de Dios para con nosotros. Todo esto encerrado en un pacto. Vayamos al párrafo número 2, si puede ser, y vamos a ver de qué se trata este párrafo. Vimos entonces que el primer párrafo trataba de la necesidad general de ese pacto de gracia. Y la necesidad era que entre Dios y el hombre hay una diferencia abismal, ¿no? Y para poder relacionarnos necesitamos un pacto de gracia. Pero cuando llegamos al párrafo 2, nos va a mostrar el modo establecido por Dios para establecer el nuevo pacto. El párrafo 2 dice: además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. ¿Sí? A Él le agradó hacerlo así. Voy a hacer un pacto de gracia. Y ahora le llama pacto de gracia, ¿no? Ya no pacto de Dios, sino pacto de gracia. Pero es lo mismo. En el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo. Muy bien. Requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, ¿sí? Como el único medio. Y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Muy bien. Acá lo que nos está mostrando en este párrafo los autores de la confesión es el modo en el cual Dios estableció, ¿sí? El nuevo pacto. Dentro de esto vemos una dimensión universal y después una dimensión particular, ¿no? Cuando habla específicamente de todos los que están ordenados para vida eterna. Está hablando de aquellos que son escogidos y que fueron escogidos por Dios. Pero este párrafo está contestando una pregunta, y la pregunta sería: ¿cómo Dios trae a los hombres que están bajo su ira por causa de los pecados? ¿Cómo los trae y los coloca bajo la gracia para que reciban la salvación que Él ha dispuesto? ¿Cómo hace? Si según el capítulo anterior todos los hombres están bajo la condenación. Y nosotros entendemos por lo que dice la Santa Palabra, es que sí, que estamos todos bajo la condenación. ¿Cómo hace Él para traerlos aquí? A esta posición, ¿no? de gracia, bajo la gracia. Entonces este pacto vemos que tiene una doble esencia, una esencia universal, que es lo que empieza diciendo el párrafo, ¿no? Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia.
en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo. A todos, ¿sí? Podemos ir a predicar el Evangelio a todos lados y le vamos a decir exactamente eso. Dios ofrece salvación y vida eterna por medio de la fe y el creer en Cristo. Donde Dios establece que se anuncie por medio del Evangelio y ahí se ofrezca el perdón de pecados, ¿no? Y vida eterna a los pecadores por medio de la fe en Cristo. ¿Dónde lo vemos esto? Bueno, si nosotros vamos a Hechos 17:30, es un versículo muy conocido, generalmente lo solemos nombrar. O si no, Juan 3:16, que muchos de ustedes ya lo conocen de memoria, ¿no? Pero Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Sí? Entonces, de alguna manera ese es el llamado universal, esa es la esencia universal a todos, ¿sí? A todos los hombres. Y Cristo encargó a sus discípulos en Mateo 28, 18 al 20, ¿no? Que prediquen el Evangelio por todas las naciones, ¿sí? Y nosotros ese mandato de Cristo lo vemos plasmado en Hechos 8. Solamente lo voy a leer. 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, en esa esencia universal, Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Jesucristo. Esto es lo que está diciendo la primera parte de este párrafo, ¿no? Ofreciendo el Evangelio para perdón de pecados junto con el arrepentimiento. Pero hay una esencia particular también, que es la segunda parte de este párrafo. Y Dios ha prometido dar su Espíritu Santo a todos aquellos que ha ordenado para vida eterna, dándole la capacidad y la voluntad para creer. ¿Sí? Esta es la aplicación que hace el Espíritu Santo en aquellos que ha predestinado, aunque esto tiene más explicación, pero eso lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 10, si Dios lo permite, que habla del llamamiento eficaz. Pero no es lo mismo predicar el Evangelio y que muchos lo escuchen, a que Dios ya tiene designado en su mente quiénes serán salvos. A ellos le va a dar la capacidad para creer en la palabra y acceder, o sea, y acceder él acceder Dios en la persona por medio de su espíritu, ¿no? Ahora, acá tenemos que resaltar una de la confesión de fe tiene dos imprecisiones. Una está en este capítulo y el otro está en el capítulo 10. Pero no son errores, y esto es importante resaltarlo. La otra la vamos a ver más adelante en el capítulo 10, en el párrafo 3. Y la imprecisión es la siguiente. Que no es un error, pero sí no es una imprecisión. La palabra prometido, a ver si lo encuentro. Cuando dice, y salvación por Jesucristo, refiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y ahí dice, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna. Acá hay que hacer una salvedad porque se puede entender mal esto, ¿no? La palabra prometido no está expresando la enseñanza bíblica en cuanto a lo que se está afirmando acá. Quizás no es la mejor palabra que encontraron los hermanos en ese tiempo, según lo que dice la Biblia. Porque nosotros no vemos en ninguna parte de la Biblia a Dios prometiendo a un inconverso que lo va a salvar de la condenación. No hay esta promesa en la palabra. No hay promesa. Dios por el Evangelio lo que hace es llamar y ordenar a los inconversos que crean y se arrepientan. No les promete nada. Y por eso digo que es una imprecisión.
no es un error. Y en base a llamar y a ordenar a los inconversos, les anuncia y les garantiza la salvación. Pero para eso hay que creer. Acompáñeme a Hechos 2:38. Por eso digo, no es un error, es una imprecisión, ¿sí? En Hechos 2:38, a ver si copié bien esto. Pedro está predicando el Evangelio y a la multitud le dice, Pedro les dijo, ¿qué haremos? Dice, ¿no? Pedro les predica a todos ellos y ellos dicen, ¿y entonces qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa era la predicación de Pedro. Arrepentíos y bautícese. Creo que en Hechos 3:19, si no me equivoco, dice, no es 3, a ver. Sí, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces, esa es la predicación exclusiva. No hay ninguna promesa de nada. Le dice lo que tienen que hacer. Les llama y les ordena lo que tienen que hacer. La palabra más precisa, más que prometiendo, que debería estar acá, sería determinado u ordenado. Entonces tendría que decir la fe en Él para que puedan ser salvos y haber determinado u ordenando dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados para vida eterna. Eso sería un poco más acorde a lo que dice la Biblia. Por eso hay que hacer la salvedad solamente, no porque sea un error, sino porque quizás puede haber confusión, ¿no? Cualquier inconverso puede venir y decir, Dios en la palabra promete. No, Dios lo que hace es ordenar, es llamar y ordenar. Decir, bueno, el camino a la salvación es creer, arrepentirse y creer. ¿Sí? Y hay un versículo más que nos da un poco más de... Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dame una pregunta. Sí, puedo contestar. No. Viste que dice, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna. Sí. O sea que la promesa del Espíritu Santo no es para cualquiera. No. Ahí lo está diciendo que son para los ordenados para vida eterna. Sí, pero por eso hay que hacer la salvedad. Porque cualquiera que lee esto puede decir, esto está prometido para todos. Pero ahí... En realidad para el inconverso hay un llamado. Esa es la salvedad. Hay un llamado. Y quizás la palabra sería ordenados acá porque ya estaban ordenados. Ya estaban ordenados en la mente del Señor. ¿Me explico? No quiero hacer una confusión. Yo también pensaba lo mismo de lo que dices, pero lo que trato de explicar, Alejandro, es que la palabra promesa ahí no debió ser. Claro. Pero entendemos que sí, que van a recibir el Espíritu Santo los que han sido. Porque vos ¿se entiende? Vas a Jeremías, cuando habla del nuevo pacto, habla de toda la obra que el Espíritu Santo va a hacer. Le daré un corazón nuevo. Le daré un corazón nuevo y perdonaré sus pecados. O sea que esa promesa, en realidad yo creo que está plasmado para que, por eso aclara, prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados. Claro. Lo que pasa hablando acerca de una promesa dada a todo hombre. Está bien. Si diría a todo hombre, entonces ahí sí habría que hacer una salvedad, porque no es para todo hombre, sino para toda persona que va a ser salva. Sí, lo que yo entiendo es que cualquiera que puede leer esto se puede considerar un escogido, porque quizás ni entendió la elección del Señor. Claro. Entonces ahí entonces el Señor me promete vida eterna. Pero ahí está todo el punto de la base, ¿no? Que vos le llamas. Claro, bueno, claro. Si tenemos la base podemos entender a qué está hablando él. Claro, ahí está el punto.
yo lo veo como una imprecisión, ¿no? Como quizás podrían haber sido un poco más, ¿cómo decir? Más finos, quizás. Bueno, porque de alguna manera, así como está expuesto esto y aclarado, nos da un equilibrio para poder, digamos, huir de los dos extremos, ¿no? De lo que es el arminianismo y el hipercalvinismo. Bueno, son conceptos medio quizás no todos sabemos con exactitud, ¿no? El arminiano habla más bien de lo que hace Dios, ¿no? O de la oferta de Dios y del Evangelio para la persona, y que uno está dispuesto o no a tomarla, y es parte de la decisión del hombre. Bueno. Pero nos previene de ese error de concepto, pero también nos previene del hipercalvinismo. De decir, si no cree en eso, entonces no es. En realidad el equilibrio está en que la salvación es del Señor, pero el hombre está mandado a arrepentirse, como leíamos ahí en Hechos 17:30. Entonces, cuando encontramos ese equilibrio y tomamos en cuenta esas dos cosas, a mí siempre me gusta decirlo así: yo no me puedo meter y nadie se puede meter, ni la iglesia se puede meter en el trabajo de Dios en la salvación. No hay forma de entrar en ese campo que es la obra de Dios. Ahora, ¿Dios qué le manda al hombre? Porque nosotros somos hombres y ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el Señor nos manda a arrepentirnos. A todo hombre que se arrepienta, ¿no? Y que venga al conocimiento de Dios. Eso sí es lo que lo que el hombre puede hacer. Entonces, me parece que ahí es donde está el tema, ¿no? Yo creo que esto es para salir de los dos extremos, ¿no? O sea, creo que esto está explicado de esta manera para salir de los dos extremos. Por eso pienso que la palabra prometido puede dar a mala interpretación. Porque cualquiera que entra en una iglesia, si no entiende la elección y no entiende la base, como vos bien decías, de los primeros capítulos del decreto de Dios, en base a la predestinación personal, entonces puede estar, fácilmente va a decir, Dios me está prometiendo a mí dar su Espíritu Santo. En realidad no te está prometiendo nada. Dios lo que está haciendo, te está llamando. Y al Hijo de Dios también lo llama, al que va a ser el Hijo de Dios. También lo llama de la misma manera. No sé si se entiende o estoy haciendo más confusión. Creo al Hijo de Dios y al inconverso, al que va a ser... Porque ninguno de los dos sabe quién va a ser Hijo de Dios, ¿sí? Vamos a dar cuenta que los dos son inconversos en el momento que llega el Evangelio. Pero uno, el Señor lo tiene destinado para salvación, ordenado desde antes de la fundación del mundo. Y al otro no. ¿Los dos en qué situación están? Si leen esto, me han prometido la vida eterna. Pero en realidad ninguno de los dos sabe si va a ser salvo. No sé si se entiende. En cambio, si nosotros cambiáramos esa palabra o le diéramos una connotación más bíblica, el que va a entender que la promesa es el que después el Señor salvó, el que salvó en ese momento. Pero el inconverso no puede decir, a mí el Señor me prometió, como si Dios le debiera algo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Quizás es un poco difícil de entender, pero a mí me parece que esa palabra no está muy... Para mí es una imprecisión. Pero bueno, no sé si queda o no queda. No, está bien. Bien. Vamos al párrafo 3. El párrafo 3, ¿de qué se trata? Va a hablar de las marcas esenciales del pacto de gracia. Y el párrafo 3 dice lo mismo. Dice lo siguiente: este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Y luego, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y está fundado en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos.
Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes del Adán caído que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. ¿Sí? Vamos a tratar de explicar lo más rápido y fácil posible esto. Nosotros acá de alguna manera estamos llegando al punto donde el pacto de Dios encierra todos los pactos que encontramos en las Escrituras, que tienen características comunes, ¿sí? Y todas tienen una misma finalidad, que es la salvación del hombre, ¿no? Se basan en la gracia de Dios y es para la salvación de los pecadores. Ahora, en este párrafo lo que vamos viendo es una revelación de Dios progresiva. No es que reveló todo en un pacto de principio al final, sino que hay una revelación tiempo por tiempo, progresivamente. ¿Sí? En Efesios 2:12, yo se los voy a leer, si no me equivoco la cita. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. De alguna manera tiene cierta relación con lo que dice en Génesis 3:15, que es donde se basa el pacto y a partir de la cual se desarrollan todos los pactos. ¿Qué es lo que dice Génesis 3:15? Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, nosotros podemos considerar los pactos de Dios de esta manera. Podemos ver esta idea de Dios como si fuera un edificio, como que a través de este pacto de Dios, Él ha obrado en diferentes épocas, con diferentes pactos, pero en definitiva, dentro de un pacto mismo de gracia. O sea, todos los pactos están unificados en un pacto de gracia. Es como si fuera un pacto general de gracia, cada uno de los pactos, los cuales Dios fue dándolos progresivamente. Aún mismo en la manifestación de la ley de Dios hay gracia, cuando le manifiesta la ley a Moisés. Los pactos con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con Noé, el pacto con David, no son sino manifestaciones de ese pacto de gracia. No quiero marearlos y espero que se pueda entender. Cada uno de los pactos que le fue dando individualmente a cada uno de esos hermanos están encerrados en un gran pacto de gracia, ¿sí? Porque tenía bendiciones y gracia dada del Señor encerrada en esos pactos, ¿sí? De manera que el único redentor que había desde el principio, Jesucristo, pero que se manifiesta en los tiempos postreros, como dice Pedro, 1 Pedro 19 y 20 creo, es la misma promesa en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Es Cristo mismo. O sea que de una u de otra manera, todos los pactos dados a los hermanos en tiempos de Antiguo Testamento, encerrados en una misma gracia, están encerrados en Cristo. Por lo tanto, podemos decir que el Redentor siempre es el mismo, porque nunca nadie ha sido reconciliado con Dios en base a otro mérito, sino Jesucristo. Pero alguno puede decir, pero Jesucristo no estaba en el Antiguo Testamento. Sí, literalmente o físicamente no estaba, pero sí estaba desde antes de la fundación del mundo, por ejemplo, por decir algo. Por otro lado, todos los corderos entregados a Dios en tiempo del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, eran una figura o una proyección de Cristo.
Así que todos los santos del Antiguo Testamento, como los santos del Nuevo Testamento, han sido lavados de la misma manera por Cristo, por la sangre de Cristo. Aunque Cristo haya muerto en el medio, vamos a decirle, de los dos pactos, o de los dos testamentos, para que se entienda. ¿Sí? Todos fueron salvos de la misma manera. El medio por el cual los hombres del Antiguo Testamento, como los del Nuevo Testamento, son justificados, es el mismo. ¿Cuál es el medio? La fe. ¿Sí? Le fue contada por justicia. Todos por la fe. Por ningún otro medio como la única forma de agradar a Dios. Por eso nosotros podemos decir que en esos diferentes pactos hay como un hilo que corre a través de todos los pactos. Ese pacto de gracia donde podemos encontrar una misma promesa de redención, un mismo redentor y un mismo medio de salvación. De una o de otra manera, cuando nosotros visualizamos y nos detenemos en cada uno de los pactos, en el que tuvo con Abraham, en el que tuvo con Noé, en el que tuvo con David, lo que vemos es esto. En definitiva terminamos viendo esto. Vemos promesa de redención, vemos a un mismo redentor y vemos a un medio de salvación. Un mismo medio de salvación. Ahora, hay una posición dispensacionalista que muestra otra perspectiva distinta a lo que nosotros estamos diciendo o a lo que creemos, ¿no? Y esto es lo que puede traer a equivocaciones. Esta corriente dispensacionalista sostiene diferencias y distinciones entre un pacto y otro pacto. El dispensacionalismo no solamente está en el tema de la escatología, del entendimiento del fin de los tiempos, sino también en la cuestión de los pactos. Lo sostienen de manera distinta, ¿no? Diferencian cada testamento y de ahí viene esa idea que en el antiguo pacto, que en el antiguo pacto era el pacto de la ley y en el nuevo pacto el pacto de la gracia. Ellos dicen, antes no había gracia, sino que había ley. Y ahora no hay ley, sino que hay gracia, ¿no? Bueno, esto no es lo que dice la Escritura. No es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, el pensamiento dispensacionalista tiene que quedar a un costado en nuestras mentes, ¿no? Hay una unión entre esos pactos, porque todos los pactos están encerrados en un pacto de gracia. Y el pacto se revela en el Evangelio. Todos los pactos se revelan en el Evangelio desde el principio hasta el final. Y dejé para lo último la definición de pacto, la podríamos haber dado al principio, de manera intencional, ¿no? Porque creo que encaja más en este párrafo que al principio. Nosotros estamos acostumbrados en esta sociedad o en el mundo en que vivimos, en que un pacto se lleva adelante con la mediación, con la negociación o con el hecho de estar de acuerdo entre dos partes, mínimamente entre dos partes, pueden ser 3 o 4 partes. Pero en la Biblia encontramos una diferencia y es que estos pactos de Dios nunca se hacen bajo una negociación o una discusión entre Dios y el hombre. ¿Sí? Sino que los pactos de Dios, todos los pactos, el dado a Abraham, el dado a Moisés, el dado a David y el pacto en Cristo, son una decisión unilateral de Dios. O sea, Él no necesitó a la otra parte para establecer un pacto. Él establece el pacto unilateralmente porque Él le plació hacerlo así. Yo establezco mi pacto con vosotros, dice Génesis 9:9. Yo establezco mi pacto con vosotros. No estoy esperando a llegar a una mediación con ustedes. Ahí nos está mostrando la gran diferencia que hay, ¿no? Lo que decía el primer párrafo al principio, entre el hombre y Dios. El hombre no negocia el pacto con Dios, sino que es una acción suya, de Dios, para la redención del hombre. Él impone su pacto sobre el hombre. Lo impone. Y gracias a Él que lo impone, ¿no? Porque si
si Él necesitara de nuestra parte para mediar en un pacto, bueno, nosotros no tenemos nada que ofrecer, como decíamos, ¿no? No hay mérito alguno. Así que una buena definición de pacto podría ser un compromiso o una promesa juramentada de Dios, certificada a veces por un juramento, no siempre, pero a veces Dios lo certifica con un juramento. Eso sería una buena definición de pacto, porque sabemos y entendemos que el pacto lo lleva adelante Él, es unilateralmente, ¿no? Pero para que quede más claro esto, vamos a ver la relación de los pactos. Rápidamente podemos decir lo que leíamos recién en Génesis 3:15. Dios promete ahí, ¿qué promete? La derrota del enemigo que venció e hizo caer a la humanidad entera, a la raza entera humana en pecado. Dios promete la derrota. Lo promete ahí, en Génesis 3:15, para empezar. Si seguimos adelante, en el capítulo 6 de Génesis, Dios hace un pacto con Noé para preservar la raza humana. La iba a destruir con el diluvio, pero así luego preservaría algunos. También preservaría la tierra, asegurando el marco para que los otros pactos se lleven adelante. Porque si Él hubiera sido contundente en el diluvio y no hubiera quedado nadie, entonces los pactos no se iban a seguir desarrollando. Es como una cadena de pactos, ¿no? Como que están entrelazados de alguna manera, gracias. Entrelazados de alguna manera, y el Señor tiene que ir permitiendo para que cosas y llevando adelante su propósito en su decreto eterno para seguir desarrollando los pactos. Cuando llegamos a Génesis 15, el pacto de Dios con Abraham de señalar a su descendencia como pueblo desde donde vendría aquel en quien serían benditas todas las naciones. Sigue ensamblando y llevando adelante pactos. En Éxodo, el pacto mosaico no es otra cosa que el cumplimiento y la extensión del pacto con Abraham. Cuando llegamos a 2 Samuel, vemos el pacto con David, que muestra la contundencia del cumplimiento del pacto hecho con Abraham en Génesis 17. Entonces vemos cómo se va entrelazando. No es que Dios en algún momento dijo, pum, hasta acá. ¿Y los pactos? ¿Y las promesas? Todavía la promesa que estaba dada en Génesis 3:15 no había llegado. Pero cuando llegamos a Lucas 1, vemos el nuevo pacto inaugurado con Cristo, que es el cumplimiento de los antiguos pactos. Principalmente el primero de todo, ¿no? Cuando habla ahí en 3:15 de Génesis. Entonces, de alguna manera, el Evangelio va relatando progresivamente los pactos hasta llegar al nuevo pacto, hasta llegar a Cristo. Y el Señor cumplir en el tiempo con toda su promesa, ¿no? Entonces, para concluir y no tomar más tiempo, este pacto de Dios nos da un esquema correcto, digamos, para entender todo el mensaje de la Biblia, y de alguna manera esto nos lleva a pensar o a afirmar que solo hay un plan de salvación, y ese es el pacto de gracia. El pacto de gracia que Dios hizo. A través de muchos pactos se encierra todo en un gran pacto de gracia hacia el hombre, por la diferencia que hay entre Dios y el hombre. Que solo hay un mensaje, que es el Evangelio de Cristo. Que solo hay un Salvador, que es el Señor Jesucristo. Que solo hay una promesa, que es la vida eterna, que da el Señor Jesucristo. Y que solo hay una sola forma de apropiársela, que es la fe en el Señor y el arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros vemos esta descripción, que es muy, muy rápida, porque no nos metemos en cada pacto, y ni hay ni tiempo para hacer esto, cuando nos metemos en una descripción, aunque sea así general del pacto, vemos que lo que Dios dispuso fue gracia.
Fue un favor eterno para todos los que hoy son considerados o somos considerados por su gracia sus hijos. En todos los pactos vamos a terminar diciendo esto es un favor inmerecido de Dios para con el hombre. Y que el hombre no tiene absolutamente nada que aportar. Por eso él lo tuvo que hacer unilateralmente. Por eso él tuvo que llevar adelante sus pactos con su decisión, no con la decisión del hombre. Porque la decisión del hombre iba a estar impregnada y salpicada de pecado. En cambio, la decisión de Dios en los pactos hace que todos aquellos que estén ordenados para vida eterna entiendan lo que es el decreto de Dios y lo que es el pacto de Dios. Espero haber arrojado no mucha confusión, sino más bien que hayan podido entender algo, aunque sea, de lo que es esto. Yo sé que hay un estudio mucho más profundo de los pactos que no lo tengo perfectamente claro, creo que nuestro hermano Nelson lo tiene más claro, que tiene un nombre, ¿no? Que es, no es la doctrina, es, ¿cómo se llama? De los pactos. La doctrina pactual. Y eso quizás tiene muchísimo más información, lo cual no podemos nosotros, la cual nosotros podemos tomar y estudiar. Pero en 3 párrafos no podemos hablar de todo el pacto. Esto está hablando del pacto de Dios de manera general. Y la idea de los hermanos aquí es encerrarlo en una gran gracia de Dios para el pueblo del Señor. Así que bien, hermanos, hasta ahí con este capítulo. Si Dios quiere, la semana que viene vamos a seguir con el capítulo 8. Así que oramos y terminamos.